soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre Santo, Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que este día nos hemos puesto de acuerdo, Señor, este puñado de tus hijos, para buscarte en espíritu y en verdad, mi Rey precioso. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Sé tú en nuestra vida, papi lindo, por favor, sé tú. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que te oigan y te vean a ti a través de nosotros, Señor. Muchas gracias, papi lindo. Y perdónanos de todo corazón, perdónanos por todo aquello que no ha estado bien, Señor, perdónanos. Aún más aquello que sabiéndolo hacer no lo hemos hecho. Perdónanos, papi lindo. Perdónanos. Tu palabra dice que eso es terrible, que si nosotros sabemos hacer algo y no lo hemos hecho, eso es serio delante de ti, Padre bueno. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Síguenos ayudando, papi lindo. No nos ha hecho falta nada, precioso Dios. Tú nos lo has provisto todo, papá. Y ayúdanos a no entrar en tentación, mi Rey. Y si entramos, socórrenos. Que tu poder repose sobre nuestro ser, Señor, y se perfeccione para que podamos soportar, resistir la tentación y vencerla. Para que tu nombre se glorifique y vengan momentos óleos de gozo y de bienestar a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, papá. Hoy queremos que bendigas juntamente con nosotros a tu iglesia en la tierra, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala y en ella a todas las naciones de la tierra, papi lindo, a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a cada familia, a cada persona congregada presencialmente como hoy y virtualmente aquellos que se han conectado, Padre bendito. Muchísimas gracias, Señor. Es en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo que te estamos dando las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Vamos a confesar con nuestra boca este día, al darle gracias a nuestro buen Dios. Vamos a confesar con nuestra boca lo que estamos creyendo en nuestro corazón y en nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha. Por eso vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso Padre bendito. Te amo, Señor, con toda mi alma. Con toda humildad, hermanos, con toda humildad, pero creyéndolo, ¿verdad? A veces diría, pero se como que se contradice porque no parece tan humilde. Bien, mi humildad ahí está, porque yo estoy convencido de que si no es el Cristo de la gloria, mi vida no avanza, hermanos. Ya, y que yo no soy mejor que ninguno de ustedes, precioso Padre Santo. Entonces, con humildad, pero también con una profunda gratitud, yo tengo que confesar una vez más este día, hermanos, ¿verdad? Que
doy a la eternidad reconocimiento a mis papás terrenales y a nuestro Padre Celestial, que los alumbró a ellos sin que ellos fueran buscadores del Dios eterno, a través de alguna guianza doctrinal establecida en una congregación, a lo que le terminamos llamando iglesia. Pues ellos decían creer a Dios porque se contagiaban de que las cosas buenas eran de Dios y las cosas malas pues eran de el enemigo del reino de los cielos. Pero yo tengo que agradecerles mucho a ellos y a nuestro buen Dios, repito, por lo que Él puso en el corazón de ellos, de la forma en la que me educaron, hermanos, aún con mucha sencillez y con mucha escasez económica, pero con mucha precisión en algunas cosas que me aconsejaban y me recomendaban desde pequeño. Y ellos me decían que yo tenía que ser una persona con convicciones, que yo tenía que ser una persona que fuera productiva, o sea que debía de estar pensando en que desde joven yo debía de trabajar y también seguir estudiando en escuela nocturna, hermanos. Había que esforzarse, era necesario sacrificarnos, hermanos, para alcanzar aquel escudo, aquella capacidad que buscamos la gente económicamente escasa, que no tenemos otro escudo más que la academia. Vamos a buscar la academia para que, teniendo una referencia de una certificación, un título de cualquier naturaleza, pero eso es lo que nuestro papi lindo en buena parte de la vida terrenal usa para darnos provisión a la gente que no hemos nacido en cunas de algodón, ¿no es cierto? Entonces por ahí estaban mis padres siempre como recordándome que había que esforzarse. De esa cuenta yo fui muy pequeño a escuela nocturna, hermanos, y entonces estaba en trabajos desde el campo hasta pues ya después involucrándome en alguna oficina a temprana edad, sin ni siquiera haber iniciado los estudios de contabilidad, hermanos. Ya estaba visitando alguna oficina contable para entender de qué se trataba el poder llevar alguna contabilidad a negocios, a empresas. Precioso Padre bendito. La influencia de mis padres definitivamente fue tan, pero tan buena, hermanos, que aún cuando mi esposa realmente se hizo de una convicción como esta, y juntos realmente consolidamos esa visión preciosa que el Señor nos había regalado, pues entonces ahí conformamos una familia con 3 hijos maravillosos, hermana, siempre con la ayuda de nuestro buen Dios, el amo y Señor del universo, hermano. Pero fue así como yo logré definitivamente también en escuela nocturna obtener mi nivel académico superior, siempre esforzándonos en el día en un área productiva y yendo por la noche a buscar esa superación académica, hermano. Bendito Dios. Yo reconozco, decía, con toda humildad y gratitud al esfuerzo que el Señor me ha permitido hacer, pero a la influencia de mis padres y a la de mi esposa y de mis hijos, para que algunas de estas cosas sean una realidad al día de hoy, hermano. Bendito, bendito nuestro papi lindo. Desde luego que la meta la continuamos aún. Ya muchas cosas han acontecido alrededor de nosotros, pero mi esposa y yo aún estamos acá en la tierra y continuamos. La meta no se termina todavía, hermano. Vamos al supremo llamamiento, dice la palabra, para que se cumpla el propósito de nuestro precioso Dios Todopoderoso en nuestra familia. Y ahora nos agrega una familia de carácter espiritual a la cual queremos darle de aquello que nosotros hemos recibido. Por eso es que yo soy muy feliz cuando puedo tener relación con cada uno de ustedes, tanto en lo presencial como en lo virtual, y poder compartir de lo que el Señor nos ha dado a nosotros a través de su palabra, de su evangelio, de su Hijo Jesucristo. Yo quiero este día llevarlos a la palabra, hermanos, y que nos ubiquemos en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, que obviamente está después de la primera carta a los Corintios. Entonces, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, te amo, Señor. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Precioso Padre bendito. Así lo veíamos con mi hermano Salomón
todavía el día martes, viendo aquellas cosas que no se ven como si fueran. Y hoy precisamente Él ya está en ese disfrute, en esa plena presencia de nuestro Altísimo Dios, hermano. Maravilloso Padre Santo. Y ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, hermanos, y versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Es por fe, hermanos, en el nombre de Jesús. La fe, esa convicción que llega a nuestra vida como consecuencia de morir a nosotros, de ceder nuestro espacio para que sea nuestro Altísimo Yahvé, nuestro gran yo soy, el trino Dios, que venga y haga morada en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que se convierta en un templo, en un santuario del Espíritu de Dios, hermano. Bendito sea nuestro Padre Santo. Y en la carta a los de Roma, retrocediendo un poquito, les decía que le escribió el apóstol Pablo también, vamos a encontrar el capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán, ¿va, hermanos? Precioso Padre, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Precioso papi lindo. Pero la carta a los de Roma, en capítulo 8, versículo 28, dice que los que a Él amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y finalmente, en la carta a los Efesios, ahí adelantito siempre en el Nuevo Testamento, y sigue escribiendo el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este día estamos compartiendo un tema maravilloso que es caminando por fe y en el propósito de Dios. No se puede caminar solo en fe y estar excluidos o habernos salido del propósito de Dios. De manera que no hay un creyente en Jesucristo, no hay alguien que se llame cristiano que diga que realmente él tiene fe y esté caminando en su propio propósito. No tiene ningún sentido caminar en su propio propósito, porque para eso es que vino la gracia, para eso vino la verdad del Altísimo Dios, para eso llegó el Evangelio a nuestro conocer, para que nosotros terminemos haciendo la voluntad de nuestro papá y no de nuestra propia voluntad. Precioso Padre bendito, te amo, Señor, con toda mi alma. De manera que caminar por fe en el propósito de Dios significa algo muy particular, que es confiar, hermanos, en su guianza y en su promesa. Porque ¿qué es la fe? Es aquello que se espera, algo que no se conoce, dice la palabra, ¿verdad? Pero la fe es algo más que todo eso, hermano. Es estar confiando en ese Altísimo Dios, es en seguir sus pasos, es en ir a su palabra, escudriñarla y obedecerla, porque no tiene ningún sentido, repito, el que nosotros estemos hablando de ser creyentes en Jesucristo, llamarnos cristianos como un calificativo muy bonito, muy placentero, cuando nos llaman creyentes en Jesucristo o cristianos. Y lo más triste es saber que nosotros en el fondo de nuestro corazón reconocemos que andamos por otra ruta, hermanos. Eso es tremendo, eso es lamentable, sinceramente. Por eso es que yo repito que no estoy muy seguro que aquellos que con su boca confiesan, pero con su vida totalmente demuestran todo lo contrario, que puedan haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento va a traer realmente una transformación a nuestra vida, va a traer nuestra condición de hijos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio realmente la facultad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Pero estas no son solo palabritas, hermano, no son teoritas. Esta es de las verdades más grandes que Dios ha establecido en su reino, en su palabra. Es la fe, es en la que queremos caminar y en el propósito de Dios, precioso Dios. En pocas palabras, vamos a hacer lo que a Dios se le antoja, no lo que nosotros queremos hacer. De manera que hay algunas personas, decíamos, que se congregan, pero no cambian, hermanos, no son transformados, no conocen el propósito de Dios en su vida. Y esto incluye definitivamente que nuestro camino, nuestro proceso de vida, hermanos, Padre Santo, el propósito divino se
se haga realidad en nosotros. Y yo estoy seguro que se van a presentar inconvenientes, van a haber obstáculos, van a haber momentos de dificultad que nos detienen, que nos quieren apartar, que nos quieren realmente hacer el harakiri a sí mismo. Precioso Dios, ojalá nos hiciésemos el harakiri de matarnos a nosotros mismos, como dicen los orientales, para que habiendo muerto nosotros mismos como el grano que si no cae en tierra y muere no lleva fruto, nosotros finalmente sí fructifiquemos, si nosotros sí seamos llamados a vivir por fe en el propósito de Dios. De tal forma, hermanos, que la fe y el propósito de Dios es atender con obediencia su bendita palabra, aun cuando no lo entendamos totalmente. Hay muchas cosas, yo no las entiendo, las he escudriñado, las he investigado, pero todavía no termino de entenderlas, pero por fe, por obediencia, yo quiero estar adentro del propósito de Dios. Yo quiero que todo lo que suceda en mi vida, por malo que parezca, sea justamente lo que Dios quiere para mí. Yo tengo que entrar a un proceso en donde es obvio que diga que tengo que ser procesado. Obviamente que tengo que ser sometido a algunas actividades, algunas tareas, algunas etapas en las que yo voy a ir tomando una transformación en mi vida. Yo voy a dejar de ser aquel que dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se recuerda de esa porción? Pues que sea realidad en nuestra vida. Por lo mismo, atender con obediencia a su bendita palabra es lo que a nosotros nos corresponde para vivir por fe y en el propósito de Dios. No podemos olvidar que para nosotros los hijos de Dios, del Dios verdadero, hermanos, todo es para fe y no por vista. Acabamos de oír, precioso Dios. Entonces, asimismo nosotros no podemos perder de vista que la precioso Dios, la fe divina, hermanos, esta camina, esta se adquiere, hermanos, por milagro de nuestro bendito Dios, no porque nosotros seamos buenos, hermanos, sino porque a Él le plugo, a Él se le antojó depositar esa fe en nosotros, sus hijos, para que por esa fe nosotros podamos crecer, podamos ser transformados, nosotros podamos pues ser esas criaturas que Él promete que vamos a ser cuando nosotros abandonamos el viejo hombre como consecuencia de estar obedeciendo su voz, su bendita palabra. Esto definitivamente tiene un carácter inmutable, hermanos. Esto no cambia. Nuestro Dios así lo ha establecido y así tiene que ser. Esto no es que así como es el sapo y la pedrada. Esto no tiene que ver con circunstancias. Las circunstancias emocionalmente o de manera inmadura hacen comportarse al ser humano de una y de otra forma. Pero cuando nosotros caminamos en fe, en el propósito de Dios, nuestra convicción es clara, es firme, está establecida completamente, y entonces nuestro andar va a ser el mismo donde quiera que nos encontremos. Aun cuando en ese momento pareciera como que la vida natural o la vida humana se termina, hermanos, pues que se termine, pero que se termine en el propósito de Dios. Lo vamos a entender claramente. Yo esperaría que ya lo hemos entendido, hermanos. O sea que no son los momentos, las circunstancias, las que van a marcar realmente nuestra ruta de vida. Nuestra ruta de vida ya tiene que estar definida completamente. Nosotros decidimos aceptar la gracia, el favor de nuestro buen Dios, del único, del soberano, del altísimo Dios del universo. Entonces nosotros tenemos que caminar ahí por fe. Lo que tú dices, así es, papá. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. O sea que ya nosotros tenemos que haber adoptado una personalidad diferente. Tiene que notarse, tiene que verse, tiene que haber un fruto, que es el que él refiere cuando dice que por el fruto nosotros vamos a ser identificados como creyentes en Jesucristo, como cristianos. Porque muchos con su boca lo van a manifestar, lo van a expresar, pero el fruto, ¿dónde ha quedado?
El fruto es ese que está lleno de amor, está lleno de cosas buenas, está lleno de tolerancia, está lleno de templanza, de dominio propio, en la que queriendo quizá nuestra naturaleza humana hacer cosas malas, el dominio propio como un fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no lo va a permitir. Vamos a tener el respaldo, el poder de Dios para sostenernos ahí y seguir caminando por fe en el propósito de Dios. No podemos ser desviados ni a izquierda ni a derecha. Nosotros ya tenemos trazado la ruta en la que nuestro Papi lindo nos quiere llevar. Y esa es a la que nos tenemos que someter todos los días. De esa cuenta, hermanos, los hijos de Dios debemos aprender a depender. Hay que aprender a depender, hermanos, de la soberanía divina. O sea, nosotros no dependemos de que porque somos muy astutos, muy sagaces, muy inteligentes, muy preparados o tenemos una condición económica muy buena. No nos sometamos a esas circunstancias, porque ahí padecemos, ahí sufrimos. Yo no sé por qué me acontece esto, yo no sé por qué me pasa, si yo soy bueno, si yo hago aquí, yo hago allá. Pues hombre, reconoce, ahí vas a alcanzar la paz que necesitas. Tan solo reconoce la soberanía de nuestro buen Dios en tu vida y dale gracias por todo, porque los que a Él amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, todas tienen un propósito. Por eso han oído expresiones equivocadas cuando hay gente que comenta y dice, ala, y dicen que son evangélicos, que nosotros ya hemos dicho una y otra vez que somos más que eso, somos hijos del Altísimo, nacidos de nuevo, precioso Dios, santuario, templo del Espíritu Santo. Entonces la gente, según la apreciación que tiene el mundo terrenal, es que a nosotros no nos debiera de acontecer absolutamente nada. Estamos blindados para que todas las cosas buenas acontezcan, pero resulta que las que la humanidad califica como malas, para Dios esas cosas también son buenas, porque son parte del proceso en el que nosotros tenemos que ir para caminar en el propósito de Dios y en la fe divina que Él ha establecido en cada uno de nosotros, sus hijos. Precioso Padre Santo, te amo, Señor. Entonces, debemos de aprender a depender de la soberanía divina, ¿verdad? Y de su tiempo, hermanos, sabiendo que todas las cosas acontecen en el Kairos, en el tiempo de Dios. Las cosas no son cuando nosotros queremos, son cuando a Dios sabe justamente, Él llega puntual que las cosas tienen que acontecer. Yo esperaría que tú estés haciendo, en otras ocasiones se los he propuesto, sugerido, que hagan una listita, una ruta de vida, que es lo que hemos estado tratando especialmente con los jóvenes, que despierten, que se conviertan en personas emprendedoras de su propia vida, no solo de un emprendimiento productivo económico, sino un emprendimiento productivo de vida, en donde todo lo que acontezca en su vida le va a traer bienestar, le va a traer gozo, en su desarrollo, en su estudiar, en el obtener más información, niveles académicos, en poder hacer su propia familia después de que ya viene dependiendo de la familia anterior en donde nació, en el seno de sus padres. Bueno, haga una listita, haga esa ruta de vida y proyéctese, haga planes en la alianza del Espíritu de Dios, entre el propósito de nuestro papá y espere en el tiempo de Dios que las cosas acontezcan. Propóngaselo en el corto plazo, 1 año, en el largo plazo, 5, en el mediano plazo 5 años y largo plazo más de 5 años. Propóngaselo, pero por sobre todo dígale: Señor, esto anhelo, esto quiero, tú lo has puesto en mi corazón, dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero más no se haga mi voluntad, Señor, sino se haga la tuya. Entonces es muy probable que todo lo que has escrito en una ruta de vida, en una perspectiva de vida para alcanzar ese crecimiento pleno que estás buscando delante del Señor y en tu vida, pero que algunas cosas las hayas propuesto para obtenerlas en el corto plazo, y quizá nuestro buen Dios dice: no las vas a obtener en el corto plazo, porque si las obtuvieras en el corto plazo, pues no estarías listo para recibirlas, no estarías preparado. A lo mejor te vas a engrandecer, te vas a inflar, precioso Dios,
te vas a jactar, y si ya eres un poquitito altivo, que te lo quiero quitar, te vas a hacer mucho más arrogante. Entonces, todo en mi tiempo, en mi kairos, ahí es donde tú vas a realmente ir obteniendo cada cosa que te has propuesto cuando yo te la pongo en tu sentir y en tu pensar. Vamos a entrar por fe en el propósito de Dios, porque los planes de Dios y los pensamientos de Dios no son los nuestros y están muy por encima de los de nosotros, pero podrían en algún momento estar al mismo nivel si nosotros nos dejamos que nuestro papi lindo finalmente guíe nuestra vida. Pero para eso dependemos de la fe divina, que es el mismo, y del plan, del propósito de Él que Él quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros. Entonces, su propósito, decíamos, que es mucho más grande que cualquier plan que nosotros formulemos, hermano. Y no podemos olvidar que Él puede cambiar, y casi seguro que lo hace, porque si no hemos estado oyendo plenamente su voz, no hemos estado oyendo qué es lo que Él quiere para nuestra vida, y le hemos dado paso a nuestra naturaleza humana, vamos a estar planeando muchas cosas a las que Él casi seguro le va a dar un viraje. Él las va a cambiar, se las va a llevar por otra ruta. Y tú vas a tener que finalmente entender que el propósito de Dios está muy por encima de cualquier plan que nosotros estemos haciendo. Lo ideal, les decía hace un momento, sería que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad, y cualquier plan que estemos formulando, diseñando para el corto, mediano y largo plazo de nuestra vida, pues hayamos buscado oír su voz, para que el propósito de Dios sea muy parecido o a la visconversa, para que nuestro plan sea muy parecido al propósito de Dios. Qué maravilla si le pegamos, hermanos, ala. Finalmente estábamos oyendo a nuestro buen Dios. Todo lo que Él nos decía, lo íbamos escribiendo y nos lo íbamos a proponer, para buscarlo con ahínco, con perseverancia, con disciplina, con esfuerzo, de ser necesario hasta con sacrificio. Todo fe, fe y entrando al propósito de nuestro buen Dios, nuestro papá, bendito Dios. Yo te puedo referir algunos tips ya de lo que tenemos que ir haciendo. La fe no es ausencia, precioso Dios, de dudas. Tú puedes tener muchas dudas, tienes que tener claro esto. ¿Oíste? Que la fe no es ausencia de dudas. Tú puedes tener dudas, pero aún en medio de eso, tú vas a ser obediente en medio de esas dudas. Es que tu palabra dice, mi rey precioso, ¿qué es esto? Porque si no, entonces tú te vas a volver un cuestionador de la teología del reino de los cielos, de lo que nuestro papi lindo ya estableció, ya sabrá por qué lo estableció de esa manera. Ah, no, es que o Dios me explica a mí cómo son estas cosas, o yo no camino en ellas. Y algunos de nosotros ni cuenta nos damos cuando estamos haciendo berrinche, cuando estamos nosotros apartándonos de la voluntad de Dios, porque nos creemos muy inteligentes, muy salsas, nos creemos que nosotros sí sabemos lo que queremos en nuestra vida. Si el que sí sabe es Él, entonces tan solo dale paso a la obediencia, solo obedécelo. Tremendo, terrible, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué facilidad nos podemos salir de la fe divina y del propósito de Dios? Precioso Padre Santo. Entonces, la fe no es ausencia de dudas, sino obediencia en medio de esas dudas. Yo tengo dudas, yo no sé cómo va a operar nuestro buen Dios, pero Él dice esto y así es. De manera que yo por fe entro al propósito de Dios y el Señor hará como Él quiere. Otro tips es que Dios está obrando, aun cuando no podamos verlo. ¿Tú crees que Dios no está obrando? Un sinnúmero de cosas que no has resuelto y no tienes idea que esta noche vienen por ti y no las has resuelto, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Pensamos irnos así sin haberlas resuelto? ¡Qué barbarie para nosotros, la iglesia, los hijos del Señor! Resuélvelas en el nombre de Jesús. Es por fe y entrando al propósito de Dios, resuélvelas. Precioso. Ah, no, hoy no, mañana, la otra semana, ya va a ser. ¿Cuándo va a ser? Si tú estás buscando de Dios de todo tu corazón, Él ya lo puso en ti, en tu mente y en tu corazón, y no lo haces,
Entonces tú no estás oyendo la voz de Dios. Ahora, si tú estás oyendo tu propia voz, porque no has aprendido a reconocer cuál es la voz de tu carne, cuál es la voz del mundo, cuál es la voz del enemigo del reino de los cielos, y también cuál es la maravillosa voz de nuestro buen Dios, entonces sí, ahí sí que podemos hacer, ¿va? Mejor seguir enseñándote cómo es que tienes que encontrar a Dios. Búscalo en espíritu y en verdad, y vamos a estar orando por ti, porque intelectualmente todo lo sabes. Todo lo sabes, olvídate, eres una biblioteca teológica, increíble, pero en aplicación en tu vida, en esa perspectiva y en ese crecimiento espiritual integral que queremos para nuestra vida, no tenemos absolutamente nada. Nosotros ya sabemos para dónde vamos, como aquellos que piden consejería, pero por gusto piden la consejería porque ellos ya saben qué es lo que quieren. Así no sirve. Se supone que si yo me acerco a un siervo, a un líder del Señor, hay algo grande de Dios a través de él para mi vida, entonces lo voy a ir a oír para poder oír a Dios. ¿Se entiende? Yo no voy a consejerías, usted, ¿verdad? ¿Para qué? Y especialmente los que se siguen equivocando en lo mismo, pues es que se forman ascuas sobre su cabeza, dice la palabra, ya tienen vergüenza de ir a hablar de lo mismo con uno. Entonces ya saben cuál va a ser la exhortación. No, esa ruta que tú sigues no es. Esa ruta no es. Es esta la ruta. Ya cambia la ruta. Así les pasó al pueblo de Israel. Pasaron 40 años y no oían la voz de Dios. Sí la escuchaban, sí. Se manifestó gloriosamente en diferentes teofanías el Señor. Les habló a través de la nube, les habló a través de las antorchas, les habló a través del fuego, del agua. Precioso Dios, pero nunca lo oyeron. Entonces tú terminas haciendo lo que tú quieres y se lo atribuyes a Dios. No, yo sé que voy bien, sí, yo estoy bien con Dios. Yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿cómo estás con Dios? Yo bien, Padre bendito. ¿No quieres que nos sentemos un ratito y escudriñemos un tanto al tenor de la palabra? Como dirían los abogados, a la luz del Código Penal y del Código Civil y de los códigos procesales, para ver qué tan cierto es lo que tú estás diciendo, porque ya estás en una verdad mentirosa en la que creas que yo de eso no sabía. No, pero si la misma ley te dice que tú no puedes realmente argumentar ignorancia de la ley, te das cuenta que tú necesitas, no lo sabías, pues por favor acércate a quien sí la sabe para que te guíe, que te enseñe, para que tú puedas caminar legalmente en justicia aquí en la tierra. Y hay que caminar en justicia delante de Dios por fe y en el propósito de Él. Esa es en justicia de Dios. ¿Y cuál es la ley de Él? Su bendita palabra. Ahí está la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Para que haga aquello para lo cual es enviada cada vez que la consultamos, que la escudriñamos, que la oímos, que la leemos. Precioso Padre Santo. Ya dijimos que la fe no es ausencia de dudas, pero sí es obediencia en medio de esas dudas que tenemos. Obedece, sé obediente. Y luego acabamos de hablar de que Dios está orando, aunque no lo veas. ¿Y dónde estará Dios? ¿Qué se habrá hecho Dios? ¿Dónde estás tú? Le dijo a quién, le dijo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Precioso Dios. Aquí mismo, aquí está en medio de nosotros. Está para esta congregación presente y está para esa congregación virtual que nos está oyendo. Dios está operando en tu vida. Está obrando aunque tú no lo veas. Y quizá por falta de fe no lo creas. Pero es necesario que por fe te acerques y te adentres al propósito de Dios para que empiecen a acontecer cosas maravillosas en tu vida y no sigas haciendo lo mismo. Pero eres muy pilas. Tú eres muy pilas. Sí, y tú te sientes que eres pilas porque tú eres tu propio gobierno. Y te cuento que algunos, hasta donde yo me he dado cuenta, pero ni su propio gobierno tienen. Tienen un gobierno, olvídese, un gobierno así que no le atina a nada. Es un desgobierno. Se llama anarquía en la vida, se llama esto. Porque todo es circunstancial, todo te gobierna circunstancialmente.
Ahorita opinas de una forma, mañana opinas de otra. Es una anarquía la que hay. No te has establecido en un orden, absolutamente, pero ni en el orden terrenal te has establecido. Y Dios te está invitando. Eres mi hijo, eres mi hija. Quiero que vivas por fe, no por vista. Pero quiero que te adentres en el propósito mío, porque si es por fe, quiero que hagas lo que yo te mando a hacer, no lo que tú quieras hacer. Entonces, tercero ejemplo o sugerencia: obediencia, humildad, paciencia, amor. Todos esos, pero verdaderamente son equivalentes a la fe. Todos son equivalentes a la fe. Tú te humillas, pero de verdad te humillas. O eres de aquellos que te quedas callado y te estás mordiendo por dentro. Eso no es humildad. Humildad es aquel que mira a los demás por encima de él. Esa es humildad. Aquellos que, aunque nosotros tengamos algún liderazgo en esta congregación, no vayas a creer, nosotros no nos creemos absolutamente nada, ni queremos serlo. Hemos aceptado ese orden, esa estructura organizativa para que le dé nuestro papi lindo una organización, un orden a lo que hacemos en estos ministerios, porque es un Dios de orden el que tenemos. Si no, también sería una anarquía. Pero olvídate, tú tienes un valor más grande que cualquiera de nosotros los líderes. Pero nosotros lo reconocemos. ¿Reconoces tú el valor que nuestro Padre bendito nos ha dado a nosotros, los que hemos asumido el liderazgo? ¿Te sujetas, te sometes en esa dirección? ¿Quieres entrar al propósito de Dios? O como me decía alguien en una oportunidad, es que yo lo que quiero. Cuando le pregunté, ¿y qué es lo que tú quieres? Pues le dije, allá en la congregación, yo lo que quiero es ser directora de la escuela dominical, me dijo. Padre bendito, Señor, dije yo. Tremendo, hermano. No sé cuántos de nosotros en algún momento equivocadamente pudiéramos estar anhelando un obispado que no nos corresponde. Porque aquí no tenemos jefes. En la iglesia el Señor no tiene jefes, tiene una organización. Tiene dones dados a los hombres y a las mujeres para que les sirvan espiritualmente. Y es para todos, les cuento, para todos. Los que no lo aceptan es porque se han quedado con el talento 1, no con el talento 2 ni 5, el 2 y el 5, cuando fue el mero cacique, el patrono, o el que los dirigía a contabilizar lo que habían obtenido, pues le entregaron más de lo que habían recibido. Pero aquel que le dieron 1, hasta el 1 que le dieron, hasta ese escondió y lo fue a sacar debajo de la almohada. Hermano, o sea, aquí está el que me diste. Siervo inútil, le dijo el Señor, pero ni en lo poquito que te di fuiste fiel, hubieses multiplicado por lo menos otro. Entonces, ¿estamos en la fe y en el propósito de Dios, o estamos en la fe y el propósito de nosotros mismos? ¿Aló? Entonces, obediencia es fe. Humildad, pero de la verdadera humildad, ya es fe. Paciencia, obviamente, te puedes imaginar. Amor, pero no el amor de besuqueos, ¿verdad? No sé, como les digo, el amor verdadero, el amor que es responsable, el amor que respeta, el amor que les cede el espacio a los que les corresponde. Padre bendito. Y aquí todos tenemos un espacio, todos en la iglesia tenemos un espacio, que no nos lo quita nadie. Aquí en nuestros ministerios sabemos 3 pastores, 2 pastores de área y nosotros con mi esposa, que somos los pastores generales. Pero a nosotros no nos quita el espacio nadie. Y no estamos preocupados de que alguien nos haga sombra. Nada. A cada uno el Señor le ha dado su talento y su don. Nuestro papi lindo sabe en qué los está usando. Ojalá que se dejen usar. Eso no tiene nada que ver con que en algún momento asumimos con autoridad la fe. Con autoridad el propósito de Dios. Tiene que haber autoridad. Porque si no, entonces haríamos lo que se nos antoje. Y volvemos a caer fuera del propósito de Dios en la anarquía humana. Y entonces volvemos a caer en eso que es terrible en la tierra y que ustedes, especialmente los que son abogados, lo saben. Pues hombre, que no podemos rezar aquí ignorancia de la ley, ¿va, hermano? Porque el desconocer, esa no es fuente del derecho, el error. Esa no es fuente de derecho. Te estás equivocando, reconoces que te estás equivocando, pues esa no es ninguna fuente que te pueda acreditar, que te pueda prosperar, que te pueda poner o que te establezca en un terreno firme.
entonces acude a la palabra. Y si no ha sido a la palabra, entonces cree en aquello que nuestro papi lindo ha levantado para que nosotros podamos dar de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido. Cuando yo veía en la reunión de anoche al equipo del área de comunicación, yo me sentía muy feliz. Dije, fulano, sutano, mengano, perencejo, a la Padre bendito, todo lo que ellos hacen, mi rey, lo hacen para ti, mi rey. Es cierto, nosotros nos sentimos gozosos como Ministerio de Libertador y Gran Cosecha, pero finalmente ¿a quién estamos honrando, hermanos? Y no necesitamos tener una gran congregación en número, tenemos una gran congregación en ámbito cualitativo, tenemos calidad, con lo poquito que tenemos estamos dando sobreabundantemente a los que no lo tienen. Estamos usando lo que antes no hubiéramos podido hacer. Necesitábamos un canal de televisión, una radio. Hoy no necesitamos ser dueños de ningún canal ni de ninguna radio. Hoy somos dueños de todas las redes sociales, en las que los jóvenes especialmente, que forman parte del equipo, dirigidos bien por otros de ustedes, bendito Dios, que se han aplicado en la cibernética, en todo lo virtual en este momento, pues llegando a lugares donde jamás imaginábamos que íbamos a llegar, con la predicación de la palabra, con el mensaje del Cristo de la gloria, con aquel que les está diciendo que es por fe, no es por vista, aquel que nos está diciendo, por favor, entren a mi propósito, ya dejen de hacer lo de ustedes, hagan lo mío. Planes todos los días, ¿verdad? Y cada año hacemos. Y el primer punto del plan que debiéramos de tener es: busquemos a Dios en espíritu y en verdad, para que todo lo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón provenga del Altísimo Dios. Entonces nuestro plan se va a parecer mucho al propósito de Dios. De lo contrario, siempre el propósito de Dios va a ir muy, pero muy por encima de nuestro plan, y a veces distante nuestro plan con el propósito de Él. Y por lo mismo, como somos sus hijos, las cosas no nos salen. Y por lo mismo muchas cosas en las que estamos involucrados fracasan, porque es parte del proceso en el que el Señor no va a permitir que nosotros tengamos éxito en lo que Él no quiere que tengamos. Nos inflamos, nos creemos mucho. Precioso Dios. Tengo pero bien presente el día que, después de que me constituí en maestro de 7 compañeros más, a quienes yo les di clases para que se pudieran someter a su examen técnico privado, Padre bendito. Yo les dije, yo les prometo, yo les voy a dar clases. Ellos así lo decidieron, creían que yo podía ser maestro de ellos. Y yo lo hice con todo mi corazón. Y los 7 salieron de su examen técnico privado. Y cuando yo entré, yo fui aplazado. ¿Qué les parece? Padre bendito Señor. Pasé 2 días en silencio, no quería saber absolutamente nada de nadie. Yo clamaba, invocaba el nombre del Altísimo Dios, preguntándole, Padre bendito. Pero era parte. Tienes que pasar por ahí. Tienes que dejar de ser altivo, creído. Tú te llevas con el pecho, crees que no, ¿verdad? De ahí, mire, descendí. Cuando mi padre me llevó 2 plaquetas en las que decía licenciado fulano de tal, una de bronce y una de madera, una para que la pusiera en la pared de mi casa y otra para que la pusiera en el escritorio. Entonces doblé mi servicio y le dije, gracias, pero perdóneme, yo aún no soy licenciado. Precioso Padre bendito. ¿Qué me creía yo, hermanos? Pero si no es que nuestro papi lindo nos baje el mosh, entonces que no te lo baje Él, bájatelo tú ya desde ya. Créele a Él, con obediencia créele en todo lo que Él te está disponiendo en su bendita palabra, y lo que Él va poniendo en la boca de aquellos siervos a los cuales tú puedes tener, qué sé yo, de una manera importante, de aquellos que pueden estar aprendiendo. Precioso Padre Santo. Yo concluyo, hermanos, en el nombre de Jesús. La fe divina y el propósito de Dios abre camino, hermanos. Abre camino. Hace cosa nueva donde no lo hay, dice el libro de Isaías en el capítulo 43, versículo 19, y usted lo recuerda. Precioso Dios.
¿Quiere que lo leamos? Te amo, papi lindo. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Mire qué interrogante la de nuestro buen Dios. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, cambiemos por fe y entremos al propósito de Dios. Ya no nos quejemos de muchas cosas. Simplemente, papi lindo, tú diste, tú quitaste. Ponte ahí nada más a los pies de Él. Y ríndete de verdad, con todo tu corazón. Esa es la voluntad de Él, no esa es la voluntad de nosotros. Esa es la fe divina y en el propósito de Dios. Es el todo de Dios. Que nos humillemos ante Él. Que hagamos justicia, pero justicia de Dios. Y que lo obedezcamos. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. Precioso papi lindo. Entonces, Él abre caminos y hace ríos en la soledad, hermanos. Porque Él procura con cada etapa de nuestra vida transformarnos, prosperarnos, hacernos crecer. Y no necesariamente vamos a crecer en los ámbitos en los que nosotros creemos que es el crecimiento. Porque el fundamental crecimiento es que nosotros logremos humillarnos, de verdad, hermanos, humillémonos. Aceptemos el favor de Dios. Y como les decía yo, fuera de la impartición de la predicación, a uno de ustedes les decía, bueno, pues así como hay convicción clara para tener fe y creer en Dios, pues tengamos convicción para aceptar que somos pecadores, que nosotros sin Dios somos malos, no servimos para nada. Precioso Dios, yo no les puedo predicar de otra forma. No hay uno bueno, dice el Señor en su palabra, uno no hay bueno. Y en el momento en que no, y no son ideas, no son palabritas en la boca, no son veniditas a la congregación, no son oíditas de alabanzas y de adoración y de cánticos así irrelevantes que nosotros le hacemos, porque a veces estamos cantando y ni siquiera sabemos lo que estamos cantando. No, es una vida de compromiso, es una vida que honra y que glorifica a nuestro buen Dios, es una vida de fe, es una vida que se adentró en el propósito, en el plan de Dios, Padre Santo. Entonces, ¿para qué? Para que crezcamos integralmente, hermanos. Prosperemos. Pues no estoy hablando de prosperidad material. También, si a Él se le antoja, nos va a prosperar materialmente. Pero Él no empieza por prosperarnos materialmente. Él empieza por prosperarnos espiritualmente, en donde hay gozo, en donde hay paz, en donde hay obediencia en nuestra vida, en donde hay verdadero amor y humildad. Cuando ya estamos listos en esa área, entonces ahí, mire, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, ¿se recuerda? Y todas estas cosas que tú anhelas, que tú quieres, vendrán por añadidura. Precioso Padre Santo. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Caminar en la fe divina y en el propósito de Dios, del Dios altísimo, del verdadero, del absoluto, del amo y Señor del universo, son de los anhelos más grandes de Él para con sus hijos. Sin embargo, la humanidad es muy dable a creer e incluso a expresar que camina en fe y que camina en el propósito de Dios haciendo su propia voluntad. Esto es imposible, porque cuando hablamos de fe divina, estamos hablando del gran plan de Dios para nosotros, la iglesia, para sus hijos, los que portamos el Espíritu Santo de Dios. Y hablar del propósito de Dios es porque Él ya escogió, Él ya eligió en la predestinación, Él eligió un rol para cada uno de sus hijos. De manera que lo que nosotros hagamos en particular como anhelos propios, habría que preguntarle a nuestro buen Dios si esa es parte del propósito de Él. Lo más seguro es que cuando vayamos a esta bendita palabra nos demos cuenta que no es así. Que los pensamientos y los caminos de Dios están muy por encima de los que nosotros los seres humanos queremos tener. Y que para que nosotros podamos coincidir con el propósito de Dios en fe, nosotros tenemos que buscarle a Él en espíritu y en verdad. Que aun cuando no entendamos muchas cosas, lo busquemos y lo sigamos en obediencia, en sujeción, en sometimiento, porque es ahí donde nosotros veremos no solo la gloria del Señor,
sino que Él se alegrará de que hayamos entrado a la fe divina y a su propósito. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso papá.